Backstage. Desde este momento, un nuevo Backstage en donde la única restricción es que todos pueden entrar. Se abre la puerta de lo que no se ve en la industria del entretenimiento. Es momento para pasar las luces, las cámaras y los micrófonos al Backstage. Bienvenidos a un nuevo episodio de Backstage. Este es el episodio número 39, es tu episodio, Paco Cepeda. Quiero darle la bienvenida hoy. Creo que es importante que conozcan estas historias que me han inspirado y que creo que es importante que ustedes conozcan. Voy a poner un poco en contexto antes de saludarlo, y es que Paco pues, es el cofundador de Diptongo y director creativo. Y esto es como una masterclass de conceptos de creatividad, de equipo, de emprendimiento, de grandes ideas. Y hoy siento que les va a llevar como esa magia de donde han salido las campañas publicitarias pues más exitosas, pero además le ha dado voz a diferentes marcas por medio de grandes campañas que seguramente ustedes han visto. Creo que también se inventó una forma de comunicar y también de volver hinchas a todos del fútbol. Y también, pues, Diptongo obviamente ha sido el creador y el encargado como de grandes piezas audiovisuales expuestas en diferentes plataformas, como documentales, películas, videos musicales, en donde han tenido la posibilidad de trabajar con Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro, Paloma Mami, Arcángel, Jay Quiles, pues en el fútbol figuras como Messi, Falcao, James Rodríguez, y hago toda esta introducción pues para que sepan y para que conozcamos mucho más de lo que nos va a contar hoy Paco Cepeda. Bienvenido al episodio número 39. ¿Cómo estás? Este es tu episodio. André, pues muy feliz por estar acá en tu espacio, un espacio que he venido siguiendo, que ha sido muy interesante oír todas las historias que hay detrás de las personas que están moviendo el mundo y que han tenido el privilegio de sentarte acá contigo, y agradecerte esa introducción, que es una introducción que aún me emociona como un niño, porque oír todo eso, lo que hemos podido hacer en equipo los últimos 16, 17 años, me infla el pecho de que cuando nos reunimos hace tanto tiempo como niños y empezamos a soñar, pues tú acabas de casi que mencionar en resumen que todo lo que uno se propone y sueña se cumple. Entonces, mil gracias por este espacio y por la invitación. Y es que justamente lo que acabas de decir hace parte como de ese real backstage de puestas esas ideas tuyas y de un equipo de trabajo y de Diptongo que ya cumplieron 16 años sobre la mesa. Y lo primero que te quiero preguntar hoy es en ese momento de la vida en el que tomas la idea de hacer Diptongo, de construir empresa, con lo que tenías en donde estabas, y por qué si tú pudiste, todos podemos. André, pues cada vez que pienso eso, yo siento que Diptongo, que después claramente se volvió una compañía, una empresa, digamos como que ya se volvió serio el tema después. Yo creo que el Diptongo es el nombre que le dimos a una amistad, a una relación, a un amor entre amigos que pasó hace 16 años, que nos reunimos, que empezamos a jugar como si hubiésemos construido una casa en el árbol y creer que esa era nuestra casa y la cuidábamos y nos divertíamos. Y lo más bonito, creo yo, cuando uno emprende es que yo siempre he creído que uno no emprende desde la cabeza, sino desde el corazón. Y cuando uno emprende desde el corazón, creo que la llama y la fuerza es mucho más potente cuando uno emprende desde la cabeza. Nosotros nunca emprendimos como vamos a hacer una empresa y vamos a hacer la visión y la misión y vamos a hacer una proyectación de presupuesto y etc. No nos interesaba eso. Nos interesaba mucho leer el libro al revés de cómo se podía hacer una empresa y empezar a construir a partir de eso una dinámica. ¿Y qué era una dinámica? ¿Y qué era emprender? Crear un espacio, y un espacio es tan básico como 4 paredes, un techo y un piso, donde ahí íbamos a reunir
la mayor cantidad de sueños, de ideas, como cuando los niños se reúnen, como cuando en el Chavo del Ocho el chavo se emociona y empieza, oye, y se imagina, y si hacemos, y si no sé qué, y ahí empieza cuando teníamos 22 años a soñar y hasta el día de hoy no hemos parado. Óyeme, y entonces, hoy diptongo, ¿qué es? ¿Cómo se conforma para poderlo entender? Claro, entonces a partir de eso, digamos que vale la pena aclarar que nosotros veníamos con un ejercicio muy de diseño, de creatividad, de innovación, estudiábamos diseño industrial en la Javeriana, entonces ahí como que nos reuníamos y era como a la creación de todo. Y digamos que de las cosas más bonitas que hoy en día, digamos que es como un fuerte que nos vuelve muy competitivos, hace 16, 17 años en la universidad siempre nos estaban, digamos, como proyectando y puliéndonos para que nosotros pudiéramos hacer de todo y ser muy buenos en todo. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tú quieres hacer de todo, te quieres comer el mundo, desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la creatividad, de la publicidad. Entonces, no nos enfocamos en ser buenos en una cosa, sino buenos en muchas cosas. En ese orden de ideas, empezamos, digamos, como se empezó a crear el equipo, empezó a crearse una gran familia, cada uno venía como con su talento, con su expertise, entonces no solo queríamos hacer cuando empezamos la tarjeta de presentación para el amigo que montó un restaurante de pastas, sino que también podíamos hacerle el logo, pero déjeme, yo le hago la página, pero también podemos hacer el video, pero también le podemos hacer las estrategias y etc. Y ese chiste muy genuino, muy ingenuo, pues se convirtió en lo que hoy en día es Diptongo, el gran Diptongo, que después de 16 años, Diptongo reúne lo mejor del mundo de la publicidad y de la comunicación y del cine. ¿Y qué es reunir lo mejor? Reunir el mejor talento, porque hoy en día, digamos que la reunión que tiene Diptongo son empresas totalmente separadas en el sector. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cuál fue, digamos, nuestra fórmula del éxito? Reunir esas empresas bajo un mismo espacio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros estamos divididos en varios mundos, tenemos un departamento creativo que funciona como una agencia de publicidad, tenemos nuestro departamento audiovisual que funciona como una productora audiovisual y tenemos nuestro departamento de postproducción, que es donde hacemos todo tipo de animaciones, efectos especiales y etc. Entonces, yo siempre he dicho que Diptongo es lo más parecido a una universidad. Cuando tú vas a una universidad, encuentras pues amigos de todas las carreras y cuando todos esos amigos se reúnen, pues sale la explosión de las grandes ideas, de los grandes proyectos que hemos venido liderando en los últimos años. Mira, de esto quiero preguntarte a qué te refieres cuando dices leer el libro al revés y esa historia de amor con la que soñaban y con esa emoción del Chavo del Ocho que vamos a hacer, hagamos esto para poder tratar de explicar que hoy trabajan con Movistar, con Adidas, con Miniso, con Budweiser, con Karol G, ¿no? Como cómo se coge el libro al revés y a qué te refieres con eso para salirse un poquito de, de lo que tenían en ese momento, tal vez desde la universidad o de influencias muy marcadas. Claro, yo creo que la misma vida se encarga de atraer ciertas personas, ciertas mentes. La misma vida se encarga de que cuando uno está vibrando en ese sentido como de pasión, de gusto, de querer hacer las cosas, de meterle disciplina, de levantarme un domingo a las 5 de la mañana, no por guayabo, sino levantarme porque tengo la convicción de seguir trabajando en lo que quiero. Yo me acuerdo que en la universidad era muy loco porque con mis socios nos reuníamos. Claro, en épocas universitarias era a tomar, ¿no? Pero nos íbamos a la casa de Julián y tomábamos mientras aprendíamos 3D Max y poníamos música y esa era nuestra farra. Entonces nosotros sentíamos que estábamos como aprovechando eso que teníamos que también vivir, pero que era algo que nos apasionaba. Y yo creo que la pasión es algo realmente muy importante en nuestras carreras porque es como que Diptongo vibra a partir de eso y todo nos emociona y nada nos deja de emocionar con cualquier tipo de proyecto.
Y yo creo que después de tantos años, la misma industria, los mismos clientes se dan cuenta de cómo lo que hacemos, el resultado está impregnado de esa pasión, de ese amor, de que siempre damos más. Y yo creo que eso se contagia. Y eso es lo que hemos venido contagiando en todos estos años. Y entonces, claramente, cuando tú tienes ese amor y cuando tienes esa pasión, la pregunta del millón es, ¿cómo lo voy a hacer? Y el cómo lo voy a hacer es el reto. Y es cuando yo digo, claro, hay que leer el libro al revés, porque cuando uno sigue al pie de la letra lo establecido, lo que te enseñan en la universidad, lo que te dicen, digamos, como el mismo sistema de cómo tienen que pasar las cosas, pues vas a seguir haciendo un poco de lo mismo. Yo no me imagino un proceso creativo de algún músico, de algún publicista, un cineasta, siguiendo las normas. Y ahí es cuando yo creo entra un concepto muy hermoso en mi vida en particular y que he venido como pregonando para darle la vuelta a esos conceptos que nos los enseñaban. Yo creo que al revés, y es como este tema de esa buena rebeldía, de esa rebeldía con causa, esa desobediencia. Yo no me imagino a un cineasta no siendo rebelde, no siendo desobediente, pero esto tiene que tener como un argumento detrás, y el argumento detrás son recorridos, salir a vivir, a encontrarse el mundo, ver que en el mundo existen muchos mundos, ver todo tipo de personas, todo tipo de dinámicas, y yo creo que ahí está la inspiración. Yo creo que las ideas no llegan, las ideas hay que salir a buscarlas, pero hay que cambiarle el filtro, como el filtro de las redes sociales, hay que ponerle otro filtro a las cosas para poderlas ver de otro tipo de otro punto de vista, y ahí yo creo que es la ganancia. Cuando uno hace eso, logra y encuentra una gran idea. Es que justamente iba para ahí cuando dices desobediencia y rebeldía, porque siento que hace parte como de la independencia que hoy representa Diptongo, ¿no? Como ese concepto. Quiero preguntarte cómo es y cómo se vive desde esa desobediencia y rebeldía con esos argumentos que estás diciendo, y a qué invitarías tú por medio de la rebeldía y la desobediencia, eh, a que la gente pueda, ya tiene la emoción, ya tiene la pasión, les gusta, pero de pronto en el accionar puede ser un poco guiado por ese camino. Mira, esos conceptos yo creo que son como la fuerza y la llama que nunca se pueden apagar. Ese es el motor, esa es la búsqueda, esa es la fuerza con la que uno sale. Claramente a eso hay que meterle un filtro de argumento, ¿no? De argumento y de criterio, y con base a eso uno empieza a crear, y con base a eso uno emprende, y con base a eso, pues digamos nosotros que nuestra historia es un poco desde la independencia. Para que, digamos, que me entiendan, dentro del mundo de la publicidad, la independencia es lo más parecido cuando un artista es independiente y no tiene sello disquero. Por eso Bad Bunny es Bad Bunny, porque pues nadie ha creado, digamos, como su carrera a partir de la independencia, y ahí es cuando uno se quita el sombrero y dice, wow, cómo lo hizo en contra de muchas corrientes. Entonces, pues, digamos que ese ha sido el chiste ha sido el camino difícil, que es el que más te enseña, disfrutar un poco del caos, disfrutar al principio que no había plata para ir al bus a la oficina, pero pues había bicicleta, y todos los días, digamos que con ese empuje y como con ese amor, y empiezan a salir dentro de este camino y dentro de esta vida como frases como, pues muecos pero sonrientes, pedaleando sin cadena, porque yo creo que hacer empresa, y sobre todo en Colombia, es lo más parecido como cuando tú estás en caída libre de una avioneta y vas cayendo, y antes de tocar el piso, armar un paracaídas, diseñar un paracaídas. Y yo creo que no deja de ser riesgoso, pero divertido. Yo creo que la mejor aventura que de nuestra parte hemos como podido vivir y disfrutar, y que no la cambiaría por nada del mundo. Entonces, basándonos en eso, quiero preguntarte también, que siento que va en paralelo un poco, como, como todo lo que me dices son percepciones, son conceptos, pero también quisiera hablar de ese caos que estás hablando, de un poco los miedos y por qué son tan importantes
ese riesgo, bajo esa presión, bajo lo que es comer mierda para ti en este momento, desde lo que Sí. emociona, pero también puede ser desde lo que paraliza, desde lo que reta, pero también desde lo que te hace mover y porque ha sido fundamental de pronto en los proyectos y en estos 16 o 17 años que han tenido pues retos, cosas gigantes, de pronto listos o no tan listos para lo que se les ha presentado. Claro, yo creo que uno siempre trata de contar como la mejor historia, como la historia de Disney, de que todo esto es hermoso, de que todo esto es como un paraíso, pero yo creo que lo mejor de la historia es lo que normalmente uno no cuenta y es lo que uno ya siente. Y entonces claramente cuando uno emprende y cuando uno se enfrenta como a todo tipo de proyectos, pues empiezan, digamos, como todos esos fantasmas que no es que hay que evadir, que no hay que matar, que no hay que no pararle bolas, sino que hay que saber acompañarlos y abrazarlos. Yo siempre he creído que de pronto, claro, desde la misma infancia a uno lo educan, para ser feliz, para buscar el éxito, la tranquilidad, para ser alguien en la vida, para tener cosas y etc. Pero a veces en ese andar se nos olvida un poco los otros sentimientos que son los que valían lo que uno busca en la vida, que es el miedo, que es la ansiedad, que es la incertidumbre, que qué es lo que va a pasar. Yo siento que en todo este tiempo hemos venido como acompañándonos a través de estos, entre comillas, malos sentimientos que nos han dado como la fuerza. Entonces yo ya veo el miedo de otra forma. Cuando yo me siento con algún cliente y nos ponen a pensar alguna idea, si yo no tengo miedo de esa idea, no es una buena idea. Y es que si no sientes eso, que no vas a sentir que vas a perder o que te van se va a ir toda la mierda y etc. Yo creo que si tú no sientes eso, no va a ser una buena idea. Va a seguir siendo como la tarea que tú hacías en el colegio por hacerla y por cumplirla. Y yo creo que eso es como cuando nosotros nos enfrentamos a proyectos tan grandes, con mega presupuestos, con mega responsabilidades y etc. Yo creo que estamos parados y como muy dispuestos a afrontar eso y entender que de las adversidades, como tú lo mencionas, como la metáfora de la mierda, pues de la mierda nacen flores. Y yo siempre he tenido esa imagen en la mente, siempre, cada vez que tengo miedo o cada vez que hay caos o cada vez que hay como esa incertidumbre, yo siempre visualizo esa imagen y digo, o esto puede ser lo peor del mundo o esto puede ser un abono que nos va a parar y que vamos a sacarla del estadio. Yo creo que esos puntos son puntos de inflexión y quisiera preguntarte de pronto a modo de experiencia o un poco anecdótico, alguna de estas que sean como inolvidables tuyas o que sean de equipo, de diptongo, que haya sido un punto de inflexión de caos, de que de la mierda salieron las flores. Oye, pues mira que hay muchas historias, de las primeras y de las más bonitas era cuando teníamos 22, 23 años, si ni siquiera la voz estaba desarrollada y hablábamos. Y entonces, bueno, y con esto de hablar el libro al revés, era un poco como, ¿cómo cuál va a ser como nuestra estrategia de ventas? Pues, ¿cómo así? A qué clientes vamos a atacar? Pues la respuesta era obvia, pues a los clientes que soñamos trabajar. Básicamente era eso. Y en ese momento yo me acuerdo que decíamos, el cliente que queremos trabajar y soñar es Adidas. Y entonces, ¿pero qué hacemos? No tenemos portafolio, no tenemos nada, nunca. De hecho, un par de veces hemos con la cámara que le vamos a ofrecer. Y ahí fue cuando nos empezábamos a colar en los estadios de Colombia. Y nos empezamos a colar en el Campín. Y que era colarse, era tener una cámara escondida, meternos e intentar meternos a la gramilla, grabar un par de tomas y ¡pum! Llegaba las autoridades, la policía, nos sacaba, ¿ustedes qué hacen ahí? Pero no nos quitaban lo más precioso que teníamos, que era el haber grabado eso. Entonces cuando grabábamos, hacíamos unas ediciones porque queríamos llevar el fútbol a un lenguaje muy cinematográfico. Entonces te estoy contando que esto fue hace más de 10 años, 12 años, subíamos esto a una página, no existía Twitter, no existía Facebook, sí existía, pero pues no con el poder de ahorita. Entonces lo subíamos en una página y la gente empezaba como a gustarle eso, pero todo con la finalidad
de hacer un poco de trabajo de resumen, porque nuestro sueño era ir a Adidas. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a Adidas? No, pues directorio telefónico, seis no sé qué, bueno, pum, hola, ¿cómo estás? Somos Diptongo, queremos trabajar con ustedes. Jajaja, tan lindos, vuelvan después, pum, primera colgada. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir puliendo, vamos a darle duro, Segunda llamada, no, por el momento no, muchas gracias. Tercera llamada, cuarta llamada, quinta llamada, sexta llamada. Miren, vengan ya, no molesten más. ¿Qué quieren? A ver, les vamos a dar un espacio. ¿Qué quieren hacer? Llegamos allá con nuestra voz ni siquiera todavía desarrollada de unos adolescentes jóvenes y empezamos a hablar con ellos, decirles, mire, y entonces sale el chavo, y podemos hacer esto, y hemos grabado esto, y mire el video que no sé qué, Creo que les mostramos tanta gana, tanta pasión, que si tú tienes eso per se, es un poco de tiempo para que tú pulas la técnica y quede todo muy bien, que ellos dijeron, ¿sabe qué? Hagamos un intento. Grabemos un nuevo lanzamiento de unos guayos que vamos a hacer con millonarios, vamos a grabar eso. ¿Cuánto cobran? Y nosotros, no, señor, tranquilo, nosotros no queremos cobrar, solo queremos trabajar con ustedes, Y así empezamos nuestra historia con Adidas, hicimos un video, 2 videos, 3 videos, después nos empiezan a llamar de Panamá, que para hacer una campaña regional, y al cabo de un par de años nos llaman directamente de Adidas Alemania, cuando nos empiezan a decir, no, es que queremos hacer unas campañas globales con ustedes para Messi, de una campaña muy famosa que se llamó Team Messi, donde queremos que ustedes hagan esto, acompañemos a Messi a una gira y etc. Y era en cabo de 2, 3 años vernos a los ojos con mis socios y decir, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y mira dónde nos ha llegado el día y noche pensar en esa convicción de lo que queríamos atraer y trabajar en eso. Y ahí, André, discúlpame, yo creo que un poco como para responder como la esencia de tu pregunta, de los muchos proyectos, después, al cabo de muchos años después, cuando ya Diptongo estaba muy como conformado y estructurado y etc., pues nos llaman de Miniso y yo me acuerdo que nos llama el cliente de México y nos dice que ellos querían hacer un video hero de una acción, que es un video hero, pues que querían hacer una acción, entendamos como acción, como que querían, no sé, hacer algo en la tienda y que queríamos que grabáramos eso para subirlo a redes sociales. Entonces le dijimos al cliente que por favor, pues si podíamos darle la vuelta, porque siempre tenemos como ese mal muy bien, que es como esa proactividad, demos un poco de más, etc. Entonces le dijimos al cliente como, venga, déjenos hacer esto de otra forma y déjenos como proponer el tema. Y ahí entra algo muy de mis valores, muy como de la visión que yo tengo frente a la publicidad, porque pues no solo es darle gusto como al cliente, sino también a la gente. Yo tengo mis ojos en la gente siempre, quiero que la gente se divierta, quiero que la gente se beneficie, y ahí me convierto creativamente hablando como en una especie de Robin Hood, y entonces le decimos al cliente como vea, en el marco de amor y amistad, pues qué mejor para posicionar su marca, porque en ese momento Miniso no lo conocía mucha gente, qué mejor para posicionar su marca que démosle un regalo de amor y amistad de Miniso a los bogotanos. Y ahí nos empezamos a cranear una de las campañas más exitosas que ha pasado por Bogotá y por Colombia, que es como todo en el marco del amor y la amistad. Empezamos a hablar de los regalos malos, de queremos buenos regalos, yo ya no quiero esto, la conversación en Twitter, ahora me van a regalar medias de rombos, me va a salir mi jefe, qué mierda, y etc. Y en esa conversación nos inventamos, y en Bogotá amanece una caja de 10 metros de grande, llena de peluches, donde dijimos, bueno, ya no queremos malos regalos, daremos buenos regalos, y hacemos una acción inolvidable en el Parque de la 93, donde repartimos más de 15.000, 20.000 peluches. Nunca antes el Parque de la 93 tenía tanta gente, alcanzamos a contar casi 18.000 personas, eso era absurdo. Bogotá colapsó,
llega Peñalosa, me llama el alcalde, el general de la policía, como que es este mierdero, y ahí es cuando yo empiezo a sentir como el poder de las ideas, un poco como lo que tú decías, como, pues, pucha, ese miedo, qué mierdero hablamos. Yo hablaba con mis clientes en México y eran felices y me decían, Paco, lo logramos, armamos el mierdero que queríamos, que no sé qué. Y yo creo que esas anécdotas le dan a uno la fuerza de cada vez llevar las ideas de uno a tocar unos límites impresionantes sin tener miedo. Es que mira que me emociona mucho lo que estás diciendo porque detrás de eso siento que hay mucha valentía desde la mismísima vulnerabilidad, que es el miedo, que es exponer las ideas sin saber si van a gustar o no, si van a ser exitosas o no, pero simplemente es como sentir ese algo que tú estás diciendo. Y antes de llegar al proceso creativo, que me emociona mucho que nos compartas, siento que es muy importante el tema de la curiosidad y de la observación que estás diciendo, de lo que le gusta a la gente, de qué quiere la gente, cómo se entretiene la gente, qué necesita, ¿no? Como con ese nivel de observación, de curiosidad, pero sobre todo como de un estilo que siento que es muy tuyo y es como de ser muy arriesgado. Total, yo creo que yo hago parte del 98-99% de los seres humanos que pues nacimos como sin ningún talento. Ayer veía a un chico de 10 13 años que se la pasa ilustrando y que Nike lo firmó y ya ilustra como para estas marcas y etc. Y yo decía, claro, este chino hace parte del 1% de la humanidad que nacen con talentos, que a los 3 años ya están cantando y llenan estadios. Pues a mí me tocó difícil y a mí me tocó al revés. Y cuando digo esto, pues yo creo que es un poco como entender, y lo que he venido construyendo en mi carrera de tantos años es que las grandes ideas no llegan, sino uno las busca. Y el buscarlas es también gracias a un proceso de observación. Yo salgo mucho solo, yo cojo mi carro, mi moto, lo que sea, mi bicicleta, me voy al centro, me voy a otros lugares, me tomo una cerveza en algún lugar, voy a pueblos, veo la gente y entiendo las dinámicas, porque eso es un poco lo que yo, desde mi punto de vista, he venido como puliendo, y es saber o tratar de entender qué quiere la gente, qué quiere ver, qué quiere sentir, qué quiere consumir. Para eso, y yo creo que es un proceso de observación espectacular, donde solo el proceso de observación es básicamente abrir los ojos y dejar que entre demasiada información de todo tipo. No la información que uno ve y lo rodea a su mismo espacio, sino la información de la gente, de sus necesidades, de lo que está consumiendo. Ver y tener esos ojos abiertos, por ejemplo, en las redes sociales, donde en los últimos años nos hemos vuelto muy duros como en ese tema, y entender realmente cómo habla la gente, qué quiere. Y claro, cuando tú tienes ese poder, tú te vuelves muy atractivo porque todas las marcas quieren acercarse a la gente, pero no saben cómo. Y ahí es cuando nosotros entendemos esa fórmula y con base a eso, pues damos respuesta, digamos, como a las grandes ideas y campañas que hemos venido trabajando. Y ya que tocas ese tema, se va uniendo perfecto con el tema de las redes sociales. El mundo ha cambiado, pero siento que el gran talento es la adaptación y entender el mundo. Entonces, quiero saber cómo lo ves tú, cómo lo exploras, qué has descubierto y cómo ha sido en el tiempo esa adaptación para poder comunicar lo que las marcas quieren, lo que los clientes quieren, y cómo te emocionas con eso cuando pues desde ese laboratorio salen las grandes ideas y los grandes proyectos como los que tienes ahorita que nos puedas contar. Claro, mira que tocas un puntazo. Yo creo que es como uno de esos puntos y pilares que tiene, creo que mi vida, que para mí todo es un proceso de adaptación, y cito puntualmente lo que la ciencia, o lo que es el concepto de adaptación como más válido en estos tiempos y durante todos los tiempos, sobre lo que es la evolución. Y es que básicamente la evolución de una especie no evoluciona si es grande, si es fuerte, si es rubia, si es bonita o lo que sea, ¿me entiendes? Sino la capacidad que tiene esa misma especie de adaptarse a los cambios. Y en ese orden de ideas siempre pongo la metáfora
pues de que muy bonito el delfín rosado del Amazonas, salta, hace sus soniditos y etc., pero no logró adaptarse, digamos, como a los cambios, a sus propias necesidades y etc., y pues es probable que esté, digamos, como en vía de extinción, a diferencia de lo que siempre conocemos en el mundo animal, como si ponen una bomba atómica, pues el único que va a sobrevivir son las cucarachas. A mí eso me enseñaron desde chiquito y yo entendí que siempre quise ser más cucaracha que delfín rosado. Y en ese orden de ideas es como yo pongo ese proceso de adaptación a lo que yo hago profesionalmente, lo que hace nuestra empresa profesionalmente y cómo nos vamos adaptando al cambio. Yo vengo de dos escuelas. Cuando iniciamos, nosotros grabábamos comerciales para la televisión hace 16, 17, 18 años, donde los presupuestos eran abismales, presupuestos de 1.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos, cámaras de cine, ahí tocaba grabar en cintas de 35 milímetros, tocaba ir a revelarlas a Miami, después uno venía a hacer el transfer, cruz de 70 personas, o sea, una parafernalia, y nos empieza a tocar la transición de que una cámara chiquitica, una Canon, una 1D, una 5D, tenían los mismos sensores, las mismos lentes, las mismas cámaras de una cámara de cine. Y entonces pasar a esa transición, el mundo ha venido cambiando, los presupuestos han venido cambiando, y es como pasamos de esos mega presupuestos a que ahora nos compren hacer memes, hacer GIFs, hacer contenidos en TikTok. Un contenido de TikTok que hacemos de 30 segundos tiene más rating que un comercial en televisión, porque nuestros contenidos, por ejemplo, en esas plataformas son de 10 millones, 15 millones de views. Y esos son como casi 3, 4, 5, 6 puntos de rating, sino decirte que más. Entonces, yo creo que entender esos cambios es también un proceso de observación de, claro, uno aumenta en edad, entonces cada vez nos volvemos más viejos, pero también es tener dentro del equipo personas, estos centennials que traen como ideas y entender cuáles son las dinámicas y los consumos, porque ya la gente ya no te quiere ver un documental o una película de 3 horas. La gente ahorita quiere consumir cosas de 30 segundos y hay que entender eso para adaptarse y para que también eso se vuelva un reto para que el negocio no caiga, sino que siga creciendo. Y el tema del equipo, lo que estás diciendo, como quisiera que nos explicaras un poco cómo funciona esa compatibilidad con la gente que tú trabajas, pero también con el equipo que haces con los clientes o con las personas que los buscan para que hagan parte, ya sea de los servicios de la agencia de publicidad, de la productora, de la postproductora. Creo que esa armonía que se genera desde el trabajo en equipo, tanto con tus socios como con todo el mundo que se hace equipo, sí, como también uno se conoce desde ahí y puede conocer un equipo y puede liderarlo, que es lo que tú haces. André, mira que yo creo que sin equipo no hay nada, sin equipo no hay guaguancó, sin equipo uno no puede hacer nada solo en esta vida, nada, nada, no se puede, no se puede, eso es ego, es un narcisismo, eso son otras cosas que de pronto personalmente yo critico. Uno es el equipo que tiene, y desde ese orden de ideas, toda nuestra historia ha pasado en equipo. Yo tengo muchos equipos que se han vuelto mi familia. Laboralmente hablando, mi equipo más importante son mis socios, que son mi vida. Y si oyen esto, los amo con mi vida porque hemos construido tantas cosas. Es como estar casado con 5 personas distintas. Y eso es también como un trabajo de agachar la cabeza, de dejar los egos a un lado, de mentalizarse como en esa cima del Everest, que es lo que queremos y que nos tenemos que acompañar de la mano. Y seguido a eso también tengo pues mi equipo de trabajo, con los que nos complementamos, con los que digamos que cada uno pone como su expertise. Y en ese orden de ideas yo creo que es como un valor muy interesante porque no hay equipo, yo que soy como tan futbolero, no hay equipo de fútbol que gane si no trabaja en equipo, eso no pasa.
Entonces yo creo que hay como una invitación de saber con quién complementarse, uno, saber eh, que esa persona te saque lo mejor de sí. Esa persona con la que te complementas, la que tienes cerca, tienes que evaluar realmente qué está sacando de ti y tiene que sacar lo mejor de ti para poder avanzar, porque tú también tienes la responsabilidad con esa persona para poder sacar lo mejor de esa persona. Y eso se ve traducido en lo que uno hace. No hay pierde, no hay pierde. Solo que a veces la gente es egoísta, a veces la gente es caprichosa, los egos, el orgullo. Pero yo creo que cuando uno pasa esa página, todo empieza a pasar, todo empieza a florecer. Y creo que representa el entorno de uno es tan importante como esa historia de amor que arrancaste diciendo para que todo tenga como que la orquesta suene bonito. Y hablaste de fútbol y evidentemente tenemos que hablarlo, eh, representas ser hincha de Millonarios, pero también desde tu hobby, desde tu pasión y tienes la fortuna de trabajar con el fútbol. Tuviste pues el caso de éxito de Fortaleza, por supuesto, con la selección Colombia con Millonarios. Quiero que me cuentes un poco la historia del fútbol en tu vida y en tu trabajo. André, el fútbol ha sido una excusa como lo ha sido la música y un poco lo que yo te contaba al principio, cuando uno se reúne a hacer empresa es que soñamos, es que si uno no sueña para crear una empresa, o sea, básicamente uno debería ganarse la vida y ese es como el ideal, ese es el ideal y lo que de pronto hay que trabajar y eso es un esfuerzo como sacar abdominales en un gimnasio, eso es de constancia y etc. Y es el ejemplo más básico, pero yo creo que así funciona, es como darle al dardo, ¿no? Como darle y dele todo el día. En algún momento su dardo le va a pegar en el centro de la liana. En algún momento cualquier tipo de persona le va a dar en el centro. Es constancia, es dedicación. Entonces en ese momento, claramente cuando poníamos sobre la mesa qué soñábamos hacer, nosotros siempre combinábamos como el sueño de combinar el fútbol, como con el cine y contar otro tipo de historias y nos empezaban como a inspirar ciertas cosas. Entonces yo me acuerdo que hace muchos años, hace más de 10 años, se nos acerca un equipo de fútbol que se llama el Boyacá Chicó, que querían trabajar con nosotros. Entonces nosotros como, wow, qué nota, un equipo de fútbol, que no sé qué, pero como que no claudicó porque en ese momento habían como comentarios de que de pronto no van a pagar, como lo típico que siempre nos ha pasado en el fútbol. Yo creo que la culpa no era del Boyacá Chico, sino que todos los equipos de fútbol no tienen plata, el único es el Real Madrid, punto final. Entonces, en ese orden de ideas, después nos llama Millonarios, y pues yo hincha de Millonarios desde que tengo uso de razón. Cuando yo recibo esa noticia, pues para mí era como recibir la noticia de Dios, recibir la noticia de lo más importante que yo pude haber, digamos, como recibido en mi vida. Entonces, Millonarios nos llama y nos dice, queremos hacer una campaña de abonos con ustedes, pues para que la gente se abone. Entonces estábamos en el segundo semestre del 2012 y en el primer semestre había quedado campeón el otro equipo de Bogotá, que no me acuerdo cómo se llama, pero había quedado campeón. Entonces, cuando el otro equipo queda campeón, entonces nosotros también teníamos una presión que llevábamos veintitantos años sin haber quedado campeones, la frustración, siempre perder, y dijimos, vamos a hacer una campaña de abonos, y Millonarios nos dice, tenemos tanto, y nosotros, pucha, así como tenemos 2 millones. No fue así, pero para que me entiendas el chiste, y nosotros, venga, pero con esto no hacemos nada. Y entonces le dimos la vuelta y nos reunimos al otro día con el presidente y todo, y le dijimos, vea, vamos a hacer una campaña de abonos, pero nosotros vamos a invertir en la campaña. Entonces no nos pague, pero si nosotros empezamos a batir el récord histórico de ustedes, que creo que era como 3.000 abonos, desde el abono 3001, usted nos da un porcentaje de ese abono. Y nosotros nos hemos inventado la campaña más exitosa de un equipo de fútbol que se llamaba Millos Llena la Casa. Básicamente era un hincha que le gritaba al mundo como, vea, ya estoy mamado de que no ganemos, ya estoy mamado de que perdamos, ya estoy mamado de no levantar copas, pero esto es un amor tan grande, pero somos una familia que va a llenar la casa. ¿Quién más?
y era una persona hablándole al mundo entero. Y eso en los hinchas de Millonarios empezó como en temas de redes, como, sí, vamos a llenar nuestra casa, que no sé qué, ta, ta, ta. Y en la primera fase eh, logramos el récord de 6.000 abonos, 6.000, 7.000 abonos, y nosotros como, juepucha. Y después en la segunda etapa, 14.000 abonos. En la tercera etapa, 18.000 abonos. Y pues el Estadio El Campín tiene un aforo de 25.000, o sea, nosotros vendimos históricamente el 80% del estadio estaba abonado. Entonces, espectacular, arranca el semestre, empezamos a estar cerca del equipo, a grabarlos en el camerino, a grabarlos en la cancha, Millonarios empezaba a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Nace la oportunidad, surge la oportunidad de jugar un partido amistoso contra el Real Madrid. Nos vamos a España, yo entro con Millonarios en el bus al camerino del Santiago Bernabéu, o sea, lo cuento esto como yo ni siquiera en mis sueños más locos hubiera podido imaginar algo así. Llego con mi equipo del alma, me encuentro a Kaká, me encuentro a Mourinho, a todo el Real Madrid, nos damos la mano, yo como un niño ahí como, ¿qué es esto? Dios mío, esto, ¿será que esto es un reality? ¿Me están haciendo una broma? Y entonces empezamos a jugar, yo estuve detrás del arco de Millonarios viendo 8 goles. Tuve la fortuna de ver cómo el Real Madrid metía 8 goles a Millonarios. Yo era el hombre más feliz del mundo. Todo el mundo tratándome de mofiar, de bullying. Yo, perdón, o sea, estaba ahí en el momento más importante de la vida. Y después volvemos todo esto para contarte que al final de cuentas, cuando trabajamos con Millonarios, Millos queda campeón, no lo podíamos creer, el mejor año de nuestras vidas. Y después de que queda campeón, con todos los videos que hicimos, creamos una película, la primera película de un equipo de fútbol. De hecho, creo que la única más exitosa porque sacamos DVDs que vendimos en todos los éxitos de Bogotá y vendimos casi 18.000 copias en 3 días. Un tema absurdo que después dio a inicio a la revolución que hemos hecho en el deporte y sobre todo en el fútbol en Colombia, porque después llega el tema de Fortaleza, donde le damos la vuelta a un equipo de segunda división, donde empezamos a comunicarlo a través de memes, empezamos a joder a los otros equipos, la gente no Perdón, ahí voy a hacer un entendía que era paréntesis. bueno. Dale, Y dale, es, dale, dale. con la gente que yo trabajo, todo el mundo me decía, sin yo saberlo tampoco, como yo soy hincha de Fortaleza, es por sus redes, o sea, es básicamente la gente se volvió hincha del equipo por eso y soñaba con saber quién carajos lo hacía. Cierro el paréntesis. Eh, nosotros llegamos a Fortaleza después de haber trabajado con muchos equipos en Colombia y en otros lugares. Trabajamos con Millonarios, trabajamos con Nacional. Nacional sabía que yo era hincha a morir de Millonarios y aún así muy profesionales trabajamos, lo cual yo siempre voy a tener como mucho respeto porque yo no puedo negar lo que amo y en ese orden de ideas pues hemos trabajado con muchos equipos. Trabajamos con el Medellín, con el Once Caldas, trabajamos con Independiente en Argentina, hicimos una campaña muy famosa y muy exitosa con un equipo de Francia que es el Niza de Francia. Trabajamos mucho con la selección Colombia por ahí en el 2010, 11, 12. Entonces ya teníamos los argumentos, ya teníamos los cojones, ya teníamos la experiencia. Y unos amigos, muy amigos de la casa, que tenían un proyecto deportivo que se llama Fortaleza, nos dijeron, cojan el equipo, ese equipo es de ustedes, miren a ver qué se inventan. Claro, un equipo de segunda división que nadie conoce, el Twitter de Fortaleza lo seguían los papás de los chinos que jugaban en Fortaleza, o sea, teníamos como 400 seguidores. Y entonces empezamos como el reto y empezamos como, bueno, vamos a poner sobre la mesa todo el valor y conocimiento que tenemos. ¿Qué era eso? Unos videos, juepucha, grabados con cámaras de cine, cámara lenta, que no sé qué. Pues lo subíamos porque creíamos que ese valor agregado era el que iba a estallar el tema. Nada. Yo llamaba a mi mamá, mamá, dale un like a este tweet porque mi mamá, 2 likes, nada. Subíamos el otro video, 3 likes. Y entonces, ahí es el proceso de observación. En el mundo estaban pasando 2 cosas. Una, que en esa época, estamos hablando del 2013 y 14,
En esa época, un equipo de fútbol americano en Twitter de Estados Unidos le tuiteó a otro con emojis, así, así como hoy nos vemos este domingo y emojis que no sé qué. Y eso fue la revolución. Y nosotros como, entonces junto a mi equipo, con Juan Pablo me decía, mira esto que está pasando, y yo, wow. O sea, te estoy contando lo más obvio del mundo, pero en ese momento fue muy revolucionario. Y en el otro lado del mundo, abajo, en Argentina, había una marca de una pizzería que se llama o se llamaba Huggies. Y el community manager de Huggies trataba muy mal a la gente. Entonces la gente le tuiteaba, le ponía en Facebook como, oye, esta pizza está fría. Y el community de Huggies decía, la concha de tu madre, ve que te la caliente, la que no sé qué, ta, ta, ta. Y era todo el mundo, ¡guau, guau, 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 guau! Y eran 1.000 likes, 2.000 likes, cuando eso era muy extraño. Entonces el man ponía como, hoy llegó nuestro cliente más apreciado de Huggies, y era una paloma comiéndose una piña. Y yo empiezo a ver eso y empiezo a conectar en mi cabeza de este equipo de fútbol Fortaleza no tiene nada que perder. Nada porque no lo conoce ni la mamá. No tiene nada que perder. Por ende, como no tiene nada que perder, arriesguémonos. Y entonces el equipo sube a primera división y el primer partido era con mis Millonarios del Alma. Y cuando Millos juega y juega mal, los hinchas le cantamos a Millos una canción muy famosa que es Movete, Millos, movete, movete y deja de joder. Es como, mejor dicho, avíspense pues, que vamos a perder. Yo cojo esos insights y desde Fortaleza empiezo a hacer las promociones, empezamos todos, porque esto es trabajo en equipo, y yo recuerdo que el primer equipo, la primer post que pusimos en Twitter fue contra el Tolima, y les pusimos como @Tolima. Si este domingo ganamos, ustedes gastan la lechona. En ese momento ningún equipo de fútbol se había atrevido a tanto. Y entonces esto ya empezaba a tener 30 likes, 5 comentarios, jajaja, qué risa, ¿quiénes son estos manes? Que no sé qué. Y ahí entendimos que esa era la puerta que queríamos recorrer a hoy en día, que eso es un contenido muy famoso en redes, que se llama shitposting y etc. Nosotros, yo creo que nosotros fuimos los pioneros o de los primeros a nivel mundial en ese tipo de contenido que hoy todas las marcas, KFC, etc., lo empiezan a consumir. Después empezamos a tuitear a Millonarios, esperamos que este domingo todo el mundo cante Movete Millos, Movete. Claro, ese fue el que se catapultó. Y después cuando jugamos, yo no me acuerdo, contra otro equipo, ahí es cuando yo recibo la llamada de la W, me acuerdo, de alguna emisora, y es como, oiga, ¿esto es verdad? O sea, lo que ustedes saben, ¿esto es de un equipo de verdad? Y ahí fue cuando nos dieron el chance de la vida y empezamos a joder, y a joder, y a joder. Yo me acuerdo que Nacional le sacaba siempre las copas a sus rivales, las copas Libertadores, todas las copas, somos grandes, que no sé qué. Cuando Nacional juega contra Fortaleza acá en el Campín, Fortaleza también le sacamos nuestras copas. Sacamos copas de aguardiente, sacamos copas, las copas que eran las alcancías de ese momento, que era el presidente del Gato Pérez. O sea, sacamos unas copas nada que ver y eso se vuelve noticia y entendimos que ese tipo de cosas, no tan puestas en escena, mal hechas, nosotros sacábamos la formación del equipo escritas en servilleta, eso era lo que la gente quería consumir. Y nosotros empezamos a tener tweets de 10.000 likes, 15.000 likes, 20.000 likes, y el tweet máximo de Millonarios y de Nacional era como de 5.000 likes. Entonces nos volvimos realmente muy famosos hasta que sacamos la camiseta, la primer camiseta con lenguaje de los millennials, de los centennials, y era la primera camiseta con emojis, que cuando sacamos esa camiseta le dimos la vuelta al planeta Tierra. Ningún equipo en Colombia ha tenido tanta prensa como lo tuvo Fortaleza. Estuvimos en The Sun, en Inglaterra, en L'Equipe, en Francia, en Sport Illustrated, en Estados Unidos, en todo, y eso fue un poco de lo que te he venido contando, y es como si no teníamos miedo, o sea, si no nos da miedo y si no nos arriesgamos, y si no somos rebeldes y si no somos desobedientes, no vamos a llegar a ningún lado.
pero también creo que hace parte como de lo que te emociona o lo que les emocionaba como equipo y en paralelo pues también lo que representa un equipo de fútbol y una hinchada. Creo que tiene un paralelo ahí hermoso ahora que lo veo. Y también desde la diversión, creo que esa diversión se podía transmitir y se podía ver y se conectó genuinamente. Si ustedes se morían de risa, pues el mundo también lo iba a hacer. Eh, y también pues hay un ingrediente fundamental que sí seguramente fue muy necesario para que las puertas se siguieran abriendo y es la disciplina. Y dentro del entretenimiento, el fútbol, por supuesto, es importante, pero también la música, todo lo que estás hablando. Y quisiera saber por qué es tan importante para ti la música. Yo creo que la música es mi compañía, mi compañera fiel, es la que me ha educado. Yo pasé por 8 colegios, mis papás no sabían qué hacer conmigo, pero yo de los valores que aprendí fue de la música que yo oía, de la música popular. ¿Y qué era la música popular? Era el reggae, era el rap, era el punk, era el rock, era todos los mensajes. Y digamos que ha sido como una compañía mía en la vida. Y digamos que esa fuerza también es la que hemos puesto como para darle como todo eso a la música, como en parte como devolverle un poco y poderle darle muchas cosas a la música. Nosotros nuestra historia con la música ha sido desde hace muchos años, no desde mi punto de vista personal y lo que yo oigo y eso, sino ya como trabajo. Y claro, yo me acuerdo que hace no sé cuántos años se acercaban unos peladitos que querían hacer como un videoclip y pues estos peladitos eran nada más y nada menos que pues Messi de Periné y empezamos a trabajar en sus primeros videoclips y después llega un chamaquito de Cali que le querían hacer una carrera espectacular. Entonces nosotros le ofrecíamos que la página web, que la foto, que le ofrezco el flyer, que le ofrezco el video en tarima, que no sé qué, y te estoy hablando de hace 1000 años. Y pues este chamaquito en su momento era pues Kevin Roldán, y así como que nos íbamos como atravesando como en el camino a muchas personas, hasta que en algún momento hicimos unas relaciones muy interesantes con la gente de Puerto Rico y lo mismo, hace unos 4, 5, 6 años, pues el chamaquito en Puerto Rico era alguien que estaba despegando y entonces, ¿cómo se llama? No, Raúl Alejandro. Y entonces, ¡pum!, empezamos a trabajar con Raúl Alejandro, empezamos a trabajar con Arcángel, empezamos a trabajar con todas las personas, había así por haber, de Puerto Rico y de la región. Empezamos a hacerle videos, empezamos a hacerle videoclips, contenidos para redes, etc. Y era lo mismo, era poner como todo ese conocimiento que poníamos como en el fútbol, en el entretenimiento, también ponerlo en la música. Y entonces cuando uno ve como nuestras credenciales de música, pues hemos podido trabajar de arriba para abajo, con Karol G, con J Balvin, con Maluma, bueno, con un sinnúmero de artistas a los que a cada uno le hemos podido dar como unas gotitas de ciertas cosas de las que nosotros hacemos. Y como anécdota, claro, en la pandemia, cuando todas las empresas se estaban acabando porque estaban cerrando, nosotros fue un trampolín la pandemia porque pues los artistas necesitaban seguir produciendo, haciendo sus videos, pero pues como no se podía grabar, empezamos a hacer muchos videoclips animados. Y uno fue muy famoso de Raúl Alejandro, que con ese nos ganamos el premio al mejor videoclip del año en los premios Billboard y etc. Y yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, mientras unos lloran, otros fabrican pañuelos. Entonces, pues mientras estaba pasando eso en la pandemia, pues nosotros nos paramos y muy firmes empezamos a dar la vuelta al tema y eso fue lo que nos catapultó que hoy en día pues Diptongo son más de 100 personas en una oficina en Nueva York, en Medellín, en Bogotá y yo creo que esa es como tú interpretas lo que te pasa para volverte más fuerte. Claro, o mil maneras o mil excusas para hacerlo y sobre todo con esa visión de poder entender la data
y poder acompañar la visión del artista desde el caso de ustedes. Hablando Ujú. de creaciones de este año, quiero que hablemos un poco del documental de 1994, que estamos, yo siento que en una época, en una era nostálgica a todo nivel, que 1994 descubrieron ustedes que fue un año fundamental que nos construye como sociedad y que llevamos en el corazón, sin, de pronto, algunos sin saberlo, están viviendo cosas hoy que son de ese año y como terreno fértil, ¿no? De lo que pasa hoy. ¿Crees tú, pues hablando de eso, que eso se puede replicar de estos tiempos en adelante, esa era nostálgica? Y, y cómo nos construimos desde 1994, porque nacimos casi que todos ese año. André, mira que yo creo, yo no sé si sea cada 20 años o cada 30 años, pero si tú te das cuenta, cada tanto tiempo estamos consumiendo nostalgia que se vuelve un producto demasiado interesante. Me explico. Ahorita, yo creo que hace unos años cuando empieza todo el fenómeno de Stranger Things y etc., de una historia de unos chicos en los ochentas, nos están hablando a nosotros, una generación que fue adolescente, que consumió cosas, los ochentas, los noventas. Por eso ahorita, digamos, las plataformas se llenan de esos contenidos. Entonces ahorita, hoy en día, está al aire un contenido en Prime Video, que es el de los Bee Gees, una historia de los 80 y de los 90 en Bogotá. Todo está pasando así. Hay restaurantes, tú vas a la calle, hay restaurantes en Bogotá de los 80. Entonces están como las novelas de los 80, de los 90. Yo creo que es una muy buena oportunidad de crear, digamos, productos, contenidos, servicios alrededor de la nostalgia, porque es lo que estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque nos despierta algo que vivimos. Y esa es la nostalgia. Nos transporta en el tiempo y empezamos a consumir. Es como toda la labor y lo que yo siempre he imaginado como ejemplo es, claro, las primeras redes sociales fueron los disc jockeys de la época, los primeros influenciadores. Alejandro Villalobos, todo lo que estaba pasando alrededor de ese mundo, y es como ellos eran los primeros influenciadores. Entonces, claro, si uno hace un contenido actual de todo lo que pasaba en ese momento, pues todo el mundo va a consumir ahorita ese contenido porque es la fórmula del éxito. 1994 nace cuando, digamos que en algún momento de ese proceso de observación, de buscar ideas, yo veo un video muy famoso en YouTube, que era como un spin-off, un contenido en paralelo de un contenido que hizo Netflix del robo del siglo, donde pasaron muchas cosas en ese año en Colombia. Y era para mí particularmente un año que el número lo tengo en mi mente. Fue un año hermoso, fue un año cuando por primera vez yo tuve 2 dígitos de edad, entonces tenía 10 años, uno ya se siente grande porque pues pasa de un dígito a 2 dígitos, todo lo que pasaba alrededor me marcó mucho en esa época. Lo que yo vivía en televisión, lo que uno consumía, uno estaba pendiente de los Chicago Bulls con Michael Jordan, todo el tema de los videojuegos, las películas que pasaban en ese momento. Y cuando yo veo eso, me entra como ese gran insight de decir, pues pucha, llamo a mi dupla, que es Juan Pablo, y digo, Juan, marica, necesitamos hacer una investigación. ¿Qué más pasó en 1994? Y empezamos a investigar. Y la conclusión fue como, pasó todo pasó en el 94. El primer celular en Colombia, surge el PlayStation, nace Maluma, es el robo del siglo, Virreina Universal, que era lo más importante. Colombia, la selección Colombia estaba, los pronósticos mundiales era que iba a quedar campeón del mundo en el Mundial del 94, era el primer año sin Pablo Escobar, y me puedo regar 20 minutos hablando de todo lo que pasó, las canciones que surgían, pasaron muchas cosas que hoy en día, que era como lo más loco de la premisa del contenido, es que hoy en día estamos viviendo tal cual lo que pasó en el 94. Fíjate que hoy, para no entrarnos en detalles, que no es el espacio ni en ese caso, hoy el mundo está viviendo una triste guerra en Israel, en Palestina, y en el 94 también pasó lo mismo
con otro líder y se llevaron unos acuerdos y un acuerdo de paz y etc. Empiezan a haber muchas conexiones de lo que pasó en ese año con lo que estamos viviendo actualmente. Hubo en el 94, por ejemplo, en términos políticos en Colombia, fue toda la crisis del proceso 8000 con Samper, que temas de que entraron dineros a su campaña y etc. Cortea, 30 años después, pues estamos viendo lo mismo en este gobierno, que si sí fue, que si no fue, etc. Entonces descubrimos que en el 94 pasaron muchas cosas muy importantes, que fue como el primer día del resto de nuestras vidas. Y fue un documental que hicimos para RTBC, que está, digamos, en las páginas de ellos, donde lo pueden ver, y es un recorrido a la nostalgia, a los recuerdos. Uno llora viéndolo, uno se alegra viéndolo, hay conclusiones de los propios protagonistas, y yo creo que en el 2070, en el 2080, si alguien quiere ver cómo era la vida en los 90 en Colombia, es una pieza audiovisual espectacular para revivir esos recuerdos, y que cuando salió al aire todo el mundo me escribía como, wow, yo no me acordaba de esto, qué nota esto, y es una pieza que vale mucho la pena ver. Y de pronto los que no la vivieron, toma sentido de pronto hoy encuentren información de lo que están viviendo hoy y de lo que va a seguir pasando. Paco, quiero preguntarte hoy, ya como acercándonos a la actualidad, ya con este documental que salió este año, y en específico hoy, después de estos 16 años, de todo lo que has hecho, de todo lo que han pasado como equipo con Diptongo, ¿cómo puedes explicar o cómo se puede entender un poco ese crecimiento? ¿En qué están hoy? Como con rayos X esos 16 años de Diptongo y de ti. Andrés, yo creo que ahorita el árbol ya tiene una raíz muy potente, un tronco muy sólido, un árbol muy frondoso, con muchos frutos, viven muchos pajaritos dentro de ese árbol. Cuando hay tormentas y vientos, ese árbol se mueve, a veces queda sin hojas, pero sigue parado, y espero de las cosas más profundas y genuinas de mi ser, espero que ese árbol siga creciendo, de esos árboles que uno ve que duran 200 años. Eso es como lo que más anhela mi corazón, y es lo que yo trabajo todos los días para que estemos unidos, para que trabajemos, para que ese árbol siga dando frutos. Estamos, yo creo que en nuestro mejor momento, estamos en el momento en donde tenemos un equipo de personas, como te decía, de más de 100 personas, divididos en estos tres mundos. Crecer duele, juepucha, crecer duele y duele mucho, uno no sabe cómo crecer. Y estamos en un momento de crecimiento, de expansión, donde tenemos posibilidad de abrir oficinas en Chile, oficinas en México. Eso no te lo enseñan. Eso es que nadie, no estudiamos creación de empresa. Entonces, en ese orden de ideas es mucho ensayo y error. Obviamente ahorita ya estamos como muy maduros para tomar unas decisiones espectaculares, pero tenemos un equipo, yo creo que unido, tenemos un equipo que ama Diptongo, porque Diptongo no es una empresa, Diptongo es el nombre que le pusimos a un grupo de amigos, a un grupo de desconocidos. Eso es Diptongo. Diptongo no es una empresa, no es una empresa, no es una agencia, sí. Cuando a nosotros nos toca vender, sí, somos una agencia, una productora, una postproductora, un media group, etc. Pero realmente la esencia de Diptongo es esa, y la gente lo entiende. De Diptongo salen muchas empresas, salen muchos amigos, de Diptongo se ha casado gente, de Diptongo han salido muchas cosas hermosas, como lo que puede pasar en un árbol. Y en ese orden de ideas, pues te digo que estamos como en nuestro mejor momento, y que siempre que hablamos con mi socio, con mis socios, decimos, esto no ha empezado. Y ya llevamos 16, 17 años, y lo que se viene es un terreno muy fértil para seguir sembrando y llevar la bandera, no una bandera como tan patriótica de Colombia hacia el mundo, sino es llevar una bandera de que hay otras formas de trabajar, hay otras formas de sacarla adelante, hay otras formas de trabajar en equipo, y esa forma somos nosotros.
Y quiero finalizar con un mensaje que de pronto para ti o para los que te oigan, no importa el lugar del mundo, eh, no importa cuándo, si es mañana, si es en un mes, si es en un año o en 20 años, de pronto para los apasionados como tú, que quieran trabajar tal vez en algo relacionado con lo que has dicho o de pronto no, ¿con qué mensaje los dejarías hoy? Pues pucha, mire, yo lo único que cuando tengo la oportunidad de estos espacios para amplificar la experiencia que uno tiene y el corazón y todo esto, es como tantas cosas. Yo creo que lo primero es como no hay afán, no se afanen. Cuando uno está en la universidad, le meten mucha presión, qué voy a hacer, qué voy a hacer, en qué voy a trabajar, etc. No hay afán, no hay prisa, pero por favor avancen, por favor de avanzar. Avanzar es tan básico como salir de la casa. Cuando tú sales de la casa te encuentras cosas. La vida te va a llenar de información. No es necesario siempre saber qué se quiere hacer de la vida, pero a veces la misma vida uno mismo sabe tres cosas, cinco cosas, esas corazonadas que uno tiene, la convicción. Pucha, estudió administración de empresas, pero ama a los perros. Trate de ver cómo usted puede funcionar ese tipo de cosas y búsquelo. Arriésguese, sepa que se va a caer, siempre, sepa que va a estar triste, sepa que va a tener incertidumbre, sepa que también va a estar feliz, pero arriesgarse. Y hay que arriesgarse con cojones. Y ahí es cuando entra todo este tema de, pues pucha, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Es como un poco como enfocarse, estar con las personas adecuadas, con el momento adecuado, con esa fuerza adecuada de creer como, no a veces como ese pajazo mental de todo lo puede la mente y etc. No, yo creo que la vida no es eso. La vida no es como todo, no, y mi mente y pensar positivo. Yo creo que esos son como gasolinas, pero a la vida hay que ayudarle. Hay que ayudarle a Dios y a lo que usted crea. Dios no va a llegar acá en el trabajo. Qué aburrido si sería así. Yo creo que es buscar, 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 no parar. Emprender es no parar. Emprender es no parar. Entonces no paren, no paren y búsquenlo. Y en algún momento, tarde o temprano, va a llegar. Estoy totalmente seguro que si uno hace todos los días lo mismo, no hay pierde. Se los, se los puedo prometer. Y creo que esto no solamente en el ámbito profesional, sino donde ustedes lo pongan, creo que va a funcionar. De pronto, algunos proyectos que nos quieras compartir en donde vamos a tener a Diptongo en Colombia, en el mundo entero, antes de ir cerrando. Pues pucha, sí, vamos a poner nuestras ideas en Chile, vamos a hacer una mega campaña en Chile ahorita a final de año, vamos a trabajar con fútbol en otros países como en México. De esto no puedo hablar como tanto. Tengo el anhelo y el deseo y es algo que va más como de nosotros, pero como, como seguir haciendo películas deportivas, soñar con hacer la película del último campeonato de Millos contra nuestro rival que fue Nacional. Ahorita se vienen unas finales de fútbol espectaculares que vamos a seguir poniendo nuestras cámaras y conocimiento ahí. Estamos escribiendo muchas películas, muchas series. Eh, me enorgullece mucho como el presente inmediato que se le viene a Diptongo. Pues mira, gracias por aceptar esta invitación. Creo que era para mí un episodio soñado que le haya llegado a muchas personas que pueda inspirarlas. Gracias por tu tiempo, gracias porque esto es una masterclass de ver las formas y las maneras de hacer cosas diferentes y que definitivamente me llevo muchísimas frases de este episodio de hoy. Gracias, gracias. André, gracias a ti, al espacio, al podcast, a Backstage, todo lo que hay detrás.
soy fiel seguidor del contenido que hacen ustedes. Soy de la casa de RCN, que hemos podido trabajar mucho como en paralelo. Me siento muy a gusto. Gracias por darme la oportunidad de hablar mi cabeza, mi corazón, todo lo que me ha rodeado, de mi equipo, de mis socios, de todo. Y gracias realmente por esto. Me inspiras al mundo entero a través de estas historias. Así que si les gustó este episodio le pueden dar seguir ahí en su plataforma favorita, por supuesto. Y este es el Real Backstage, de donde salen las ideas y sobre todo desde donde me sale a mí como las ganas y cómo se emociona uno por medio de las historias, y también le puede cambiar la vida a cualquier persona escuchándote, Paco. Gracias, un abrazo gigante. Es momento de cerrar la puerta de este backstage. No nos reservamos el derecho de admisión. Las luces, las cámaras y los micrófonos quedan encendidos. Backstage.